bueno, de un ejercicio que empezamos desde el jueves 13, ya casi va para una semana. Estamos encapsulando un arreglo unidimensional y sobre él estamos haciendo operaciones. Y bueno, digamos que el tema principal de estos últimos ejercicios que hemos hecho es que los objetos pueden interactuar con objetos de su propia clase a través de métodos en donde se invocan unos a otros, por ejemplo, para la suma y resta de dos arreglos, que todavía no lo hacemos. Ya de todo esto que nos pide, hemos hecho, no, nada más ordenar sus elementos y obtener sus elementos ordenados. Bueno, este es nuestro diagrama de clase. Faltan por aquí los métodos set, el método set, el get, el toString, los constructores, y tenemos creados dos objetos, el 1 y el 2. A ver, vamos a recuperar la aplicación. Aplicación arreglo. Pero ese arreglo, tenemos una aplicación arreglo, pero que hicimos en el repaso. Y luego tenemos otra aplicación arreglo, que es el que empezamos la semana pasada. Bueno, es esta. Aquí está nuestra clase con sus... La clase pues nada más tiene como atributo un arreglo de tipo doble que se llama datos. Tiene tres constructores, el de default, crea un arreglo de 10 elementos. Los constructores son los que crean el arreglo dentro del objeto. El segundo constructor se le pasa un tamaño, un entero, para crear el arreglo de ese tamaño. Y el tercer constructor se le pasa un arreglo unidimensional. Y con ese obtiene una copia para pasárselo al arreglo del objeto. Bueno, el método set, el get, un método que me dice cuántos elementos tiene el objeto, el arreglo dentro del objeto. El método toString que me muestra los elementos. Y dijimos el método más sencillo de todos pues fue el ordenar, porque invocamos al array_sort, puesto que datos es de tipo primitivo y sí lo pudo ordenar. Luego un método que me regresa una copia del arreglo datos pero ordenado, no altera el arreglo datos, saca una copia y lo regresa ordenado. Es lo que tenemos hasta el momento. Y en la aplicación hemos creado algunos objetos, digamos, a ver, voy a poner, creamos el arreglo 0, el objeto 0 con el constructor por default, por lo tanto este arreglo tendría 10 elementos con puros ceros. Luego creamos el arreglo 1, el objeto 1 viene siendo este, ¿sí? Pásale. Viene siendo este objeto y lo creamos de esta manera, ¿verdad? Con el segundo constructor, y luego a través de los métodos set le pusimos estos datos. ¿Dónde quedaron? ¿Se los cambiamos o qué? Este es de la y este es de la. ¿Por qué trae estos datos el 1? Bueno, le pusimos unos datos y luego ya después le pusimos los que sí son, ¿no? Claro que este set valor de la posición 0, pues quita este 18.9 y deja el 12, ¿verdad? En este punto tiene 18.9, pero ya se quedaron finalmente estos datos. Y luego el objeto 2 lo creamos a través de un arreglo. El arreglo X, el arreglo, no es un objeto de la clase arreglo, es un arreglo de tipo doble. Le pasamos estos datos y utilizando el tercer constructor, el objeto 2 lo creamos pasándole precisamente este arreglo. Entonces, lo que hace ese constructor es tomar el arreglo X, que adentro se conoce como D, y de ese saca una copia y lo deja en datos. Bueno, eso ya lo revisamos, todo funcionó. Y también probamos el método ordenar sobre el arreglo 2. ¿Qué hizo el método ordenar? Tomó este arreglo y lo ordenó. ¿Qué hizo el método obtener ordenado? Sacó una copia de este arreglo, la ordenó y la regresó. Por lo tanto, este arreglo no se alteró, no se modificó. Bueno, todo eso ya lo hicimos. Ahora lo que vamos a empezar a desarrollar son precisamente pues, las operaciones de suma, resta. Bueno, vamos a plantear aquí qué debería ser la suma, ¿no? Voy a tomar el objeto 1. Lo voy a tomar de aquí y lo voy a copiar acá, ya no hay espacio. Bueno, lo voy a pegar acá, ¿sí? Este es el objeto 1. Entonces, la idea es que le vamos a sumar
aquí le vamos a sumar otro objeto de la misma clase. Entonces, vamos a crear, ya creamos el 0, el 1 y el 2. Vamos a crear el 3. Vamos a crear este objeto, que sería el 3. Pero de alguna manera le vamos a hacer llegar esta información. Aquí, no sé, un 7, y luego un -1, 4, 6, bueno, 6, y acá un 10. ¿Sí? Yo pregunto, ¿cuál debe ser el resultado de este? A ver, vamos a poner el resultado. El resultado va a ser otro objeto que va a ser el 4. ¿Y qué datos va a tener aquí? Tenemos que saber qué significa la suma para poder implementarla, ¿no? A ver, entonces, la idea, ahorita vamos a crear un método que va a sumar dos objetos de la clase arreglo. Cada objeto va a tener internamente su arreglo de datos con diferente información. Este método todavía no lo hacemos, es el que vamos a hacer. Yo pregunto, ¿qué nos debería dar acá? Los valores ya sumados, ¿cuánto pues? 19, y luego aquí 66, luego 13, y luego 11, y acá 28. Así nos debería dar el objeto 4. ¿Cómo invocaríamos esta suma? Ya en el código? Todavía no tenemos el método, pero ya cuando lo tengamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Le diríamos arreglo, así se llama nuestra clase, arreglo 4 es igual a ¿qué? Al 1 punto suma 3. Así es como invocaríamos nosotros al método. Para que hiciera la suma, quiero sumar el 1 con el 3. Entonces le digo 1 punto suma con el 3. O le podría hacer 3 puntos suma con el 1. La suma sería, tiene la propiedad conmutativa, no así la resta. Muy bien. Entonces, ¿por qué no tomé como parte del ejemplo? ¿Por qué no tomé el objeto 2? Pregunto. ¿Por qué no intenté sumar el 1 y el 2? ¿Y por qué tuve que crear un 3? ¿Se pueden sumar el objeto arreglo 1 y el objeto arreglo 2? ¿Se pueden sumar? Porque son de diferente tamaño. Un requisito para que se puedan sumar es que sean del mismo tamaño. ¿Sí? Claro, yo puedo hacer variantes. Puedo hacer una variante que diga, no, pues tú súmalo y nada más suma los que se puedan, los que no, déjalos igual. Pero esas ya no es lo que se usa en matemáticas, ya sería una variante. Ahorita nosotros vamos a validar que realmente se pueda hacer la suma. Por eso yo no lo intenté hacer con el 1 y el 2. Entonces, en su lugar, tomé el 1 y creé un nuevo objeto, hasta inventé estos números y vamos a esperar este resultado. Bueno, entonces vamos a empezar por implementar nuestro método que suma. Pregunto yo, ¿cuántos objetos de la clase arreglo involucra una suma? Aquí se ven. Aquí se ve que son 3, ¿sí? Pero dentro del método no se van a visualizar tan claramente los 3, porque ya sabemos que vamos a ponerle por aquí unas flechas, flecha de este color. Ya sabemos que siempre el que manda a llamar el método se va a convertir en el dis dentro del método, ¿sí? Este otro que va a llegar como parámetro, pues nosotros le vamos a poner un nombre de referencia en el método. Vamos a decir que sea el objeto con referencia a. ¿Por qué A? Pues es la inicial de arreglo. Y el 4, me lo va a regresar, siendo estrictos. Voy a borrar voy a borrar y voy a borrar este.
siendo estrictos, el 1 se convierte en dis. La secuencia iría de esta manera. El 1 se convierte en dis, el 3 se convierte en a. Y el resultado le vamos a llamar el nuevo. Vamos a decirle que sea el nuevo. El nuevo, porque la suma va a crear un nuevo objeto que viene siendo este. ¿Sí? El nuevo lo vamos a guardar en 4. Aquí. Entonces, cuando nosotros mandamos llamar en la aplicación el método, el 1 se va a convertir en dis dentro de ese método. El 3 va a ser como le nombremos al arreglo. Yo estoy diciendo que le vamos a llamar a. Dentro del método se va a crear este arreglo nuevo, se va a regresar y es el que se va a guardar aquí en 4. Aquí están los 3 objetos que tenemos que considerar en el cálculo, ¿sí? En el método. Entonces vamos a dejar eso por ahí. Vamos a tomar esto como, pues, como una referencia. Ahí. Bien, nos regresamos a la clase de arreglo y vamos a agregar el método que suma. Vamos a poner aquí, este método involucra 3 objetos de la clase arreglo. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? El primero es, pues, dis, el que manda a llamar el método. Acá no se llamó dis, acá se llama 1, pero ya cuando lo manda a llamar, adentro se llama dis. Entonces, el que manda a llamar el método. Que sabemos que es el dis. Aunque dentro del método, pues no tenemos que ponerle dis, pero es el dis. Luego, ¿cuál es el segundo? El segundo, el que llega como parámetro. Ese, nosotros, bueno, puede ser cualquier nombre, yo voy a escoger el A. Se acostumbra mucho que en los parámetros se le pone como nombre de referencia o de parámetro la inicial de la clase. Luego, el 3, ¿verdad? El que resulta de sumar dis más A. Y este le vamos a llamar nuevo. Es el nuevo. Así es como los vamos a manejar dentro del método. La aplicación pues sabrá qué nombres le pone a los objetos. Muy bien, entonces, pues vamos a poner la firma. La firma ya la teníamos definida acá. Dice que la suma, aquí inclusive en el método del diagrama, nada más se ven aparentemente nada más 2 objetos de arreglo. El parámetro que es A y el que se va a regresar, que quién sabe cómo le ponga por dentro el método, ya, bueno, ya vimos que va a ser nuevo. Pero el que no se ve es el dis, porque es el que manda a llamar el método. Entonces aquí pondríamos public. ¿Qué tipo de dato me va a regresar el método? Un arreglo, suma, y va a recibir como parámetro un arreglo. Ahí están los 3 objetos, aunque nada más se ven 2. El otro es dis. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es validar cuáles son los objetos que se van a sumar. Dis con A son los que se van a sumar. ¿Sí? Entonces hay que revisar que tengan el mismo tamaño. Entonces le diríamos, ¿cómo revisamos? Si el tamaño de dis, ¿cómo sé el tamaño de dis? Aquí como estoy dentro de dis, puedo accederlo a través de datos.len, pero también lo puedo hacer a través del... Tenemos un método que me dice cuántos elementos tiene el arreglo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama ese método? Se llama número de elementos y me regresa a datos.len. Ahorita daría lo mismo que yo pusiera aquí datos.len, porque estoy dentro del objeto dis, o ponerle dis.get número de elementos, o quitarle el dis, también le puedo quitar el dis porque estoy dentro de él. Si es diferente de los elementos de A es otra clase, A.get número de elementos. Chavos, se oye mucha plática. Si esto es diferente, quiere decir que no se puede hacer la suma. Y estoy preguntando si son diferentes. Y si es verdadero, pues quiere decir que son diferentes, ¿va? Por lo tanto, no se puede hacer la suma. Vamos a regresar un nulo.
Regreso un nulo porque no se puede hacer la suma. En caso de que eso sea falso, pues quiere decir que sí se puede hacer la suma. Entonces aquí pondremos sí se pueden sumar. This más A. Y entonces, ¿en qué va a consistir la suma de this con A? Lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Igualito lo que hicimos aquí. Ahorita, dentro del método, este es this, de acuerdo a cómo se mandó llamar, y este es A. Y lo que vamos a crear es uno nuevo. O sea, dentro del método, este es this, este es A, y este va a ser uno nuevo. Este lo tenemos que crear nuevo, ¿sí? Lo creamos. Pásale. ¿De qué tamaño tiene que ser el nuevo? Pues puede ser de this o puede ser de A, ¿verdad? Del mismo tamaño. Entonces, le decimos aquí, vas a crear uno nuevo. Arreglo nuevo es igual a new arreglo. Y me conviene utilizar el constructor que le paso cuántos elementos va a tener. Entonces aquí sería, puede ser this.get número de elementos, o puede ser también a get número de... ¿Por qué puede ser cualquiera de los dos? Pues porque son del mismo tamaño. Inclusive le puedo poner aquí sin el this. Ahorita this y a son del mismo tamaño. Si no, no estaríamos aquí. Ahora, yo lo puedo regresar aquí. Return 9. ¿Sí? Lo puedo regresar. Y ya, no me marcó error. Y vamos a probar, a ver qué hace, ¿no? Estamos en la aplicación ahora. Le vamos a decir, vamos a crear primero, lo primerito que tendremos que hacer es crear el objeto 3 porque ese no... sí, ya está creado, ¿verdad? Uy, no, pues entonces... 1, 2... Aquí le voy a poner Bueno, pues le voy a tener que cambiar acá el nombre, ¿no? Va a ser el 4 y el 5. No, mejor le cambio aquí. Le voy a poner 3 en inglés. ¿Así se escribe 3 en inglés? Ok, bueno, entonces aquí, para que las notas queden, si no se puede generar confusión. Así. Bueno, voy a crear el 3, el objeto 3, ¿sí? Entonces sería arreglo, ya no estoy dentro de la clase, estoy en la aplicación. Arreglo 3 es igual a new arreglo. ¿Cuántos elementos va a tener? Pues los mismos que, para asegurarme que tenga los mismos que que 1. Digo, lo puedo hacer así, ¿va? 1.get número de elementos. Así me aseguro que tenga el mismo número de elementos que 1. Así. Ya creé el arreglo 3 del mismo tamaño que... Ya no estoy dentro de la clase, estoy en la aplicación. Ya no hay this, ya no hay a, aquí estamos según los nombres que les pusimos, las referencias. Bueno, entonces, ahora, pero si lo dejo así, pues obviamente ya sí es del mismo tamaño, pero no trae información. Entonces, vamos a pasarle esta información. Pues lo vamos a hacer a través del método C. Entonces le diríamos 3.set valor, vamos a ponerle un 7 en la posición 0. Y luego, bueno, esto lo voy a copiar. Así, son 5 elementos. Va cambiando la posición, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Hasta el 4. Y los valores que voy a poner pues son los que están marcados ahí, menos 1, 4, 6 y 10. ¿Así? Bueno, ya tengo el 1 y el 3, ahora vamos a sumarlos, igualito como dice aquí. Vamos a sumar el 1 y el 3. Le digo, arreglo 4, este es un nuevo objeto, es igual a 1 punto suma, ya tengo y suma me pide pues otro objeto de la clase, pero no es el, si le pongo 3 me va a regresar si le pongo 2 me va a regresar un nulo, porque 1 y 2 son de diferente tamaño y no se pueden sumar, pero el 1 con el 3 sí se pueden sumar. Y pues vamos a
vamos a pintar una raya, ¿no? Aquí. A ver, para de aquí, ¿sí? Para no contaminarnos con lo que ya trae. A ver, voy a poner una raya. Y todo lo que se vea a partir del arreglo de hoy. Entonces voy a poner los elementos de 1, 3 y 4. Entonces sería aquí un system sería el 1 más 1. Eso ya le hemos dado salida, pero nos tendríamos que estar regresando. Entonces, vamos a darle salida al 1, al 3 y al 4. Uno, 3 y 4. A ver, el 1 ya lo teníamos creado desde antes. El 3 lo acabamos de crear ahorita. Y el 4 pues fue el resultado de sumar 1 con 3. Y vamos a ver que pues no nos da la suma. Aquí está el 1. Pues ese ya lo tenemos desde antes. Acá está el 1, ¿no? Tiene esta información. 12, 67, 9, 5 y 18. Luego el 3 que acabamos de crear. Ahí está el 3. Dice que el 3 tiene esta información. 7 menos 1, 4, 6 y 10. Y el 4 que pretende ser la suma del 1 y el 3 me da puros ceros. Sí, sí son 5, pero son puros ceros. ¿Qué faltó? Acá en el método, ¿verdad? En el método, pues lo único que hicimos aquí fue validar que fueran del mismo tamaño para poder crear el arreglo nuevo. Pero el arreglo nuevo lo creamos con el constructor que le pasamos cuántos elementos va a tener, pero pues sin ningún dato, ¿verdad? Lo que nos falta es realmente hacer la suma de cada elemento. Así lo que yo les pedí que me ayudaran es sumar lo que está aquí en la posición 0, el 12 más el 7 y que me diera aquí un 19. Entonces, vean cómo lo que tenemos que sumar, tenemos que hacer un ciclo, ¿verdad? Que recorra simultáneamente los 3 objetos. Y de this lo vamos a manipular tal vez con un ciclo con la variable i. Y cada vez que cambie la i, en 4 vamos a poner un set valor. Y ese set valor va a ser el get valor de 1 más el get valor de 3. Pero obviamente dentro del método no se llaman así. Va a ser el get valor de this más el get valor de a. Y esa suma la vamos a poner con un set valor en el nuevo. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos al código y ahora sí vamos a hacer la suma. Vamos a establecer un ciclo for la i que empieza de 0 y la i pues que va a recorrer todos los elementos de... Este ciclo va a recorrer los 3 objetos o el arreglo datos de los 3 objetos. Lo podemos hacer el límite con cualquiera de los 3 objetos porque tienen el mismo tamaño. Entonces aquí le podríamos decir get número i menor, get número de elementos y luego i más. Se va a ir de uno en uno. Y lo que vamos a hacer es simplemente le vamos a decir, al nuevo le vas a poner un valor, set valor, un valor que va a ser la suma de el get valor de this más el get valor de a, y lo vas a poner en la misma posición. Ok, entonces, la posición sí es la i, obviamente el valor no es. El valor va a ser la suma de this con a, de la misma posición. Eso lo obtenemos con el get valor. Entonces sería this o sin this get valor de la posición i más el get valor de a punto get valor de a de la misma posición. A ver, entonces le estamos diciendo que recorra con un ciclo los elementos de los 3 objetos. Del nuevo le vamos a poner un valor porque ahí es donde va la suma. ¿Cómo se va a calcular ese valor? Con el valor de this
que está en la misma posición, lo obtenemos con getValor, más el valor de A que está en la misma posición con getValor. Y el resultado lo vas a poner en la misma posición de nuevo. Aquí se ven, pues que se están considerando los tres objetos, el dis, el A y el nuevo. Y ahora sí, que me regrese el nuevo. A ver, entonces nos regresamos y le decimos que nos dé la suma. Aquí está el 4. Vamos a ver cuál es el 4. El 4 pues ya trae esta información, ¿verdad? El 19, 66, 13, 11 y 28. Ya me está haciendo la suma de dos arreglos. Ahora, pueden decir, es que eso está más complicado que si lo hiciéramos en la aplicación total, todo directo. Pues sí, pero es que acuérdense que lo de objetos es para dividir la complejidad y tal vez, como nos ha sucedido, nosotros hemos usado muchas clases que no codificamos. Aprovechamos lo que ya codificó alguien. Entonces, esto a veces no se aprecia esa, digamos, esa ventaja porque nosotros nos toca hacer la clase y la aplicación y como que decimos, pues parece que nada más estamos reubicando código, ¿verdad? Pero en realidad, pues nosotros podemos liberar esta clase de arreglo y otros programadores la puedan aplicar sin necesidad de meterse en la complejidad del manejo de los arreglos. ¿Sí? Bueno, entonces eso fue la suma. La resta, ¿cómo sería? Lo mismo, pero más barato o cómo? Sería. Es más, voy a copiar todo esto porque prácticamente es lo mismo. Voy a tomar esto y lo voy a pegar aquí. Bueno, esto, el método involucra tres objetos de la clase arreglo. Esto es válido, esto también. El que resulta de restar, aquí le cambiaría, restar, dis menos a, ¿sí? Y el método no se va a llamar suma, se va a llamar resta. ¿Y en qué cambia? También la resta solamente aplica cuando los arreglos son del mismo tamaño. Sí se puede restar. Aparentemente no es como muy necesario cambiarle los comentarios, pero sí, créanme que sí. Hay que actualizar también los comentarios. ¿Qué cambio acá? ¿Qué cambiaría? Nada más en lugar de sumar el elemento de dis con el elemento de A, los vamos a restar. ¿Okay? Y ya, regresamos el nuevo. Ahora, ¿cómo podríamos, ya tenemos la resta, esta estuvo muy rápida. ¿Cómo podríamos revisarla o verificar, confirmar? Pues esto se puede aplicar como los números reales, ¿no? O sea, si yo tengo, a ver, lo voy a poner aquí. Si yo tengo que C es igual a más B, ¿sí? Entonces puedo decir que por ejemplo, B o A, pues A es igual a ¿qué? Despejándolo de ahí. C menos B. Esto aplica en números reales, pero también aplica en vectores y en matrices. Entonces quiere decir que si yo al 4 le resto el 3, ¿qué me debe dar? El 1, ¿eh? O si al 4 le resto el 1, pues me debe dar el 3. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, lo voy a poner en el 5. A ver, entonces me voy a ir por acá y le voy a decir arreglo 5 va a ser igual al 4 y le voy a restar el 2 no, porque ese pues no es del mismo tamaño. Puso el único que no debería poner. Entonces aquí le restaremos, por ejemplo, el 3 y me debe dar el 1. O sea que el objeto 1 y el objeto 5 tendrían lo mismo, serían iguales, son objetos diferentes, pero en principio deberían tener lo mismo porque, pues si aquí sumamos
con el 4, el 1 sumamos con el 3, pues aquí el 5, vamos a restar el 4 con el 3. Me debe dar igual que el 1. Si le restara el 1, me debería dar el 3. A ver, vamos a darle salida al 5. Aquí. 5. 5. Esperamos que el 5 sea igual que el 1. A ver, entonces lo ejecutamos. Y aquí tenemos que el 5 trae la misma. No es, el 5 no es el 1, es igual que el 1. En este momento, ¿verdad? 12, porque le podemos cambiar los datos, ¿no? 12, 67, 9, 5 y 18. Ahí ya estaríamos comprobando que la resta está trabajando de manera correcta. Bueno, entonces ahí la llevamos porque ¿qué nos pidieron? ¿Qué más nos pidieron? Dice, ya tenemos la suma, la resta, multiplicación por un escalar. Bueno, aquí vean cómo no es multiplicación de dos vectores, o de dos arreglos, es multiplicación por un escalar. Entonces, vamos primero a entender qué es lo que nos piden. Voy a tomar el 4. ¿Sí? El 4 lo voy a poner por aquí. Y este lo voy a multiplicar por un escalar. Un escalar es un solo número. ¿Sí? A ver, lo voy a multiplicar por 17. Y eso lo voy a guardar. ¿Qué resultado me va a dar? ¿Qué tipo de datos sería el resultado? Voy a tomar todo el objeto 4 y lo voy a multiplicar por 17. ¿El resultado va a ser un número o va a ser, qué va a ser? A ver, ¿cómo le ponemos por aquí? Pues va a ser otro objeto, ¿sí? Bueno, esto ya no es nuevo. ¿Me ayudan? ¿Cómo se multiplica por un escalar? Pues cada elemento por el escalar. A ver, ¿me ayudan? 19 por 17, por favor. 123. ¿Cuánto? 323. 323. Y luego, 1122. ¿sí? 17. 121. 1. 187. 187. 87. 87. 476. 476. Gracias. Ahí tenemos. Este va a ser, no va a ser el 5 porque ese ya lo tenemos, ¿verdad? Este va a ser el 6. Bueno, es claro que una multiplicación por un escalar me va a dar otro arreglo. Esto, ¿cómo lo mandaríamos llamar? Todavía no tenemos el método, pero ¿cómo lo mandaríamos llamar? Diríamos, arreglo 6 es igual a 4 multiplicar por 17. Y me va a dar, pues, este arreglo. Ya sabemos que dentro del método, el 4 se va a convertir en dis. ¿Sí? Y este va a ser el nuevo, que se va a crear dentro del objeto. Ya, bueno, entonces ya sabemos que este es dis. Vamos a ver si quiere todo. El 4 bien, es dis y este va a ser el nuevo. ¿Cuántos objetos de la clase arreglo involucra ahí? Nada más 2. Ahí nada más involucra 2. Porque el parámetro es un escalar, es un doble. Yo puse un 17, pero puede ser con decimales, ¿no? Entonces, pues vamos a implementar ese método acá en nuestra clase. Sería clase. Bueno, este método involucra dos objetos de la clase arreglo.
Va a ser multiplicación por un escalar. El primer objeto siempre es this. El que manda llamar al método, que es this. Y el segundo es el que resulta de multiplicar this por el escalar, que le vamos a llamar nuevo. Digo, para que sea consistente con lo que ya tenemos en los otros métodos. Bueno, entonces la firma de este método también ya la tenemos por acá. Aquí está la firma. A ver, esta es la firma. Dice multiplicación, va a regresar un arreglo, pero va a recibir como parámetro un valor de tipo doble que yo le puse E. Bueno, entonces aquí le puedo poner una E de escalar, ¿no? Hay una E. Para que coincida con el diagrama. Entonces, aquí pondríamos el método. Se va a llamar multiplicación. Pero, ¿qué va a regresar? Va a regresar un arreglo. ¿Sí? Un objeto de la clase arreglo, multiplicación. Y aquí le vamos a pasar como parámetro un valor de tipo doble, que es un escalar. Ese no es un objeto. ¿Sí? ¿Hay alguna restricción del tamaño del arreglo? ¿Tiene que ser de algún tamaño en específico? Pregunto. No, ¿verdad? O sea, aquí el tamaño del arreglo pues, es indiferente. Cualquier tamaño se va a multiplicar por un escalar. O sea, aquí no debo validar eso. ¿De qué tamaño va a quedar el nuevo? Del mismo que this, ¿verdad? Entonces aquí decimos, bueno, pues el arreglo nuevo es igual a new arreglo. Y le vamos a pasar pues el tamaño de this, que puede ser con datos.len o puede ser this.get número de elementos o get número de elementos, ¿sí? Sabemos que en este punto el arreglo nuevo pues es del mismo tamaño que this, pero no trae información, trae puros ceros. Así es que, bueno, sabemos, este es el que vamos a regresar, el nuevo. Pero el nuevo, pues si lo dejo así, me va a pasar como hace rato, que me regresa puros ceros. No, ahora vamos a recorrer simultáneamente this, o sea, para hacer la multiplicación tenemos que recorrer simultáneamente el arreglo datos de this con el arreglo datos del nuevo. Y por cada elemento de this lo multiplicamos por el escalar. Este viene siendo E, ¿verdad? Este es el escalar. Bueno, más bien sería el 17. Ese es el escalar. ¿Sí? Y entonces hay que multiplicar cada elemento de this por el escalar y ponerlo en la misma posición en el nuevo. Acá con get valor, acá con set valor. Ok, entonces vamos a hacer eso. Aquí sería otro ciclo. For igual 0 y menor que son el tamaño de this y de nuevo es igual. Get número de elementos y más. Y luego, es una sola instrucción la que vamos a poner, no es necesario llaves. Aquí sería nuevo. En el nuevo vamos a poner un valor. En la posición i, pero el dato lo vamos a tomar de this. Entonces sería get valor de la posición i y ese lo vamos a multiplicar por la e. Estamos haciendo un ciclo que recorre simultáneamente this y nuevo. Al this le pido el valor, lo multiplico por el escalar y se lo pongo con el set valor al nuevo. Entonces, pues ya tenemos la multiplicación por el escalar. Vamos a... Me voy a la aplicación y vamos a crear este objeto 6. Que va a resultar de la multiplicación de 4 por el 17. Entonces aquí le diríamos, a ver, me voy aquí
Y le vamos a decir arreglo 6 es igual al 4 punto multiplicación, aquí le puse multiplicar, es multiplicación. Digo, para que sea igual que suma, resta, multiplicación, no le puse sumar, restar. Entonces aquí sí debo cambiarle el método, se llama multiplicación. Y aquí sería por 17 para que corresponda con el ejemplo. ¿Sí? Y entonces le vamos a dar salida ahora al objeto 6. A ver, le vamos a dar salida al objeto 6. Acá sería. Que chavos, ahora traen muchas ganas de platicar. 6. Y esperemos que nos dé esto, ¿no? ¿Será? Ahí está, el 6. Igualito, ¿va? Está el 6. Fíjense, nos falta solo una operación. Ya están las 4, bueno, todas estas. Son 3, ¿no? Sí, ¿cuál nos falta? ¿División? No, división. Pues división es que si queremos hacer una división por escalar, pues sería 1 entre lo que queremos. Usaremos multiplicación, lo 1 entre lo que queremos dividir, ¿no? ¿Puede ser? ¿De qué? Ah, que no sea 0, por ejemplo, que no sea 0, ¿verdad? ¿Cuál va? Este agregar, pues es un poco diferente. A ver. Sí. Pero no lo vamos a ordenar, nomás lo vamos a pegar. No, aquí en este caso, sí, lo vamos a agregar. Ya si lo queremos ordenar, aplicamos el método ordenar. ¿Sí, verdad? A ver, voy a tomar otra vez. Así, ¿no? Vamos a plantearlo aquí. Voy a sumar el 1 a agregar. Ahora sí no hay restricción del tamaño. Hoy sí cabe, sí, aquí cabe. La idea es agregar Ahí lo ponemos. Acá ya no va a haber espacio. Bueno, le vamos a agregar. No sé cómo podemos poner agregar. Bueno, lo voy a poner así, agregar. Vamos a agregar, pero ahora sí puede ser cualquiera. Voy a tomar el 2, ¿sí? Voy a agregar 2. Y lo voy a poner por aquí. ¿Qué diferencia hay con el sumar? A ver, quito ¿Cuál es el resultado? Igual. Pues aquí voy a tener que dibujar algo como esto. Voy a tomar más largo, ¿eh? Lo voy a empezar de por acá. ¿Cuál número nos toca? ¿El 7? Este sería el 7. ¿Sí? El 7, pero pues va a quedar bastante, bueno, va a quedar más o menos así, ¿no? Vamos a bajar todo esto. Bueno, datos no. A ver, vamos a bajar todo esto. Hasta aquí. Y entonces mi arreglo, ¿de qué tamaño va a quedar? ¿Cuántos son? ¿Otros 4? Otros 4. Entonces, ¿cómo quedarían mis elementos aquí? 2 y luego aquí le agregaría el 4.5. ¿Dónde está el punto? 4.5, 3.9, 0.8
y 1.7. El arreglo pues se sigue llamando datos, ¿no? Y pues los elementos se incrementaron, ¿no? Este es 4, y luego este es el 5, 6, 7, 8. La idea del método agregar es que va a tomar ya sabemos por lo que hemos estado viendo, pues bueno, ¿cómo lograríamos este arreglo? Aquí sería arreglo 7, este es el objeto 7, ¿verdad? 7 es igual a 1 punto agregar, caray, ¿qué hice? No sé, agregar pues involucra también tres objetos. Ya sabemos que este se va a convertir en dis. Este va a ser el parámetro, digamos, A, y este va a ser el nuevo. ¿Sí? Bueno, si lo tomo de por acá, a ver, esto. Quedaría más o menos así, ¿verdad? El 1 es el dis, el 2 sería la A, o como le queramos poner en el parámetro, y este sería el nuevo. Este no está tan directo como el sumar. ¿Sí? Bueno, entonces, como no lo quiero hacer en la carrera, porque está interesante, aunque ya algunos tendrán la idea de cómo hacer, pero está interesante entonces lo dejo mejor para mañana. ¿Sí? Nomás lo dejo planteado. Ya sabemos qué es lo que queremos lograr, luego nomás hay que codificar. Hay que hacer.